los siglos, siglos. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a buscar la palabra del Señor, Romanos capítulo 13, es la lección que corresponde para el día de hoy. Amén. El tema para el día de hoy es el cristiano y la honradez. El cristiano y la honradez. ¿Y honradez qué significa? Dignidad, conducta intachable. Amén. Gloria al Señor. Por aquí, mano. Amén. Gloria al Señor. El cristiano y la honradez. Tiene que ver también con lo que es la verdad, ¿verdad? Debemos andar siempre en la verdad. Gloria a Jesús. Haciendo, exacto, la verdad nos hace libre, como dice la hermana Noelia, haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y vamos a estar en Romanos capítulo 13. Gloria al Señor. Estudiando la palabra del Señor. Amén. El pensamiento central dice: la persona desobediente es además rebelde, y Dios no se agrada de la rebeldía, pues no es conforme a su naturaleza. El texto central está enmarcado en la lección bíblica también. Y dice: de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que vamos a hablar la palabra del Señor en esta mañana. Le invito a abrir su expositor en la lección número 16. ¿Amén? Vamos a leer la introducción de esta lección. Dice: esta lección titulada El cristiano y la honradez nos lleva a meditar en la importancia de vivir una vida lo más pura posible, sabiendo que estamos ante la presencia de Dios y Él no pasa por alto ningún acto de rebeldía en medio de su pueblo. Pablo comienza este capítulo haciendo un llamado a la obediencia a las autoridades superiores. Entiéndase por autoridades superiores todo carácter o representación de unas personas por su empleo, mérito o nacimiento. Potestades que en cada pueblo ha establecido su constitución para que les rija y gobierne. Es un poder que tienen unas personas sobre otras. Esto es debido a que explica que no hay autoridad sino de parte de Dios, y eso lo vamos a ver más adelante. Las obligaciones que tienen que ver con nuestra sujeción a las autoridades pertenecen a lo que Dios quiere, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Recordemos que nuestra ciudadanía es doble. Tenemos una ciudadanía celestial y tenemos una ciudadanía terrenal a la cual debemos responder con todos los deberes, en nuestro caso Puerto Rico, del Estado Libre Asociado y sus leyes. Amén. Así que los cristianos debemos procurar ser buenos ciudadanos del Estado en el cual estamos, del cual somos súbditos, con los beneficios y deberes que eso conlleva. Y como creyentes tenemos que vivir en armonía con todos los hombres, como dice ahí, especialmente entre los hermanos de la fe. Y vamos a ver a través de esta lección todos los deberes que conlleva el ser cristiano. Como dijimos en una clase anterior, ser cristiano es un estilo de vida, no es solamente ser creyente en la iglesia. Eso va con nosotros, ¿verdad? Va a nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, va a todas partes. Y vamos a comenzar con los primeros versos. En Romanos capítulo 13, comenzamos los versos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Miren, el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia que está en Roma. Ustedes saben que la iglesia primitiva estaba bajo el imperio romano. El imperio romano conocemos que fue uno de los imperios más poderosos, más sanguinarios y más crueles que ha tenido la historia. Amén. En medio de ese imperio, los judíos y los gentiles se convierten a Cristo, comienzan a servir al Señor. Y es bien difícil cuando usted está convertido al Señor y pertenece quizás a otra nación, someterse a la autoridad de un emperador pagano, de un emperador que no conocía al Señor. Amén. Porque acuérdese que en el imperio romano los césares eran considerados dioses.
Al igual que en el tiempo pasado, los faraones se consideraban dioses. Él decía que era el dios del sol, ¿verdad? El faraón, gloria al Señor. Entonces Pablo le hace un llamado a la iglesia a la sumisión que debemos a aquellos que tienen autoridad, no solo a la autoridad gubernamental, sino a la autoridad eclesiástica. ¿Quién es la autoridad eclesiástica? El pastor, ¿verdad? Es la autoridad eclesiástica y los líderes correspondientes de los concilios y demás. Él dice, todos han sido establecidos por Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Nosotros no podemos andar por ahí, gloria al Señor. Para dar un ejemplo bien sencillo, ven, estos días que se acabó el mes sin malvete. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si usted anda sin malvete por ahí, lo van a multar. Si anda con tinte, ¿qué van a hacer? Lo van a multar, ¿verdad? Si haces cosas indebidas en la carretera, ¿qué vas a hacer? Te van a multar, te van a arrestar. Muy bien, muy bien. Si andas sin cinturón, o sea, hay unas leyes que usted tiene que cumplir, y estoy yendo por lo más básico, ¿verdad? Hay unas leyes que como ciudadanos nosotros tenemos que cumplir. Usted no se puede montar en un carro y salir así, no. Usted tiene que estar en ley, su licencia al día, sus permisos al día, gloria al Señor, aleluya, y todo para cumplir con la ley gubernamental, porque si lo cogen sin licencia, hermano, ¿qué va a pasar? Pues se la pueden confiscar por un tiempito, ¿verdad? Gloria al Señor. Mire, el sometimiento es voluntario, pero en ocasiones es casi obligatorio, porque ya como les estoy diciendo unos ejemplos, hay cosas que si no las hacemos, pues obviamente no podemos funcionar como ciudadanos obedientes, y los primeros que tienen que obedecer son los cristianos. Usted sabe que usted tiene unos deberes que cumplir como creyente, pues hay que someterse a las autoridades superiores en ese sentido, ¿verdad? En aquel entonces eran emperadores, reyes, gobernantes, perdone si la garganta está media mala, presidentes, gobernadores, alcaldes, pero también debemos obedecer a nuestros líderes en la iglesia, pastores, presidentes de concilio, como les dije anteriormente. ¿Por qué Pablo da esta ordenanza? Porque él dice que las autoridades han sido establecidas por Dios. Usted sabe que el pueblo de Israel tenía un gobierno, ¿qué? Teocrático. ¿Quién era el que gobernaba? Volvemos atrás. ¿Quién era el que gobernaba en Israel? Dios. A través del profeta y de sus líderes, Dios le daba la palabra al pueblo. Pero ¿qué sucedió? Que el pueblo pidió un ¿qué? ¿Qué pidió el pueblo? Pidió un rey. Pues entonces, si pediste un rey, él les hizo bien claro, Samuel, el rey que va a venir sobre ustedes va a ser dueño de sus casas, de sus hijos, de sus posesiones, de todo. Amén. Gloria al Señor. Comenzaron hasta a tributar, que no tributaban. Usted sabe lo que es el tributo, ¿verdad? Los impuestos. Amén. Gloria al Señor. Así que el tener rey en Israel vino a ser una carga para el pueblo de Israel. Pero como ya querían estar como las naciones paganas, pues ahí está. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, si hay un rey, si hay un gobernante, si hay un alcalde, pues hay que seguir las instrucciones que nos dan. Por ejemplo, ahora tenemos este problema de las órdenes ejecutivas en relación a lo del COVID-19. Hay unas leyes que están establecidas y que nosotros las tenemos que respetar. Ahora mismo ustedes todos están con mascarilla, porque la ley nos dice que si vamos a estar reunidos, tenemos que tener ¿qué? La mascarilla, porque el peligro del COVID no se ha ido. Incluso están entrando nuevas variantes. Y por lo tanto usted se tiene que cuidar. Hay un proceso de vacunación, ¿verdad? Que no es obligatorio, pero salva vidas. Recientemente falleció una persona muy conocida porque no se quiso vacunar, hermano. Así que la vacuna no te va de todo a salvar, porque no quiere decir que aunque estés vacunado, no te dé el COVID, pero te protege. Porque el daño mayor del COVID es al pulmón, a los pulmones. Cuando el COVID llega a los pulmones, ya no hay salvación. Y ahí es que viene la máquina y todo eso. Así que, hermano, cuídese. Vamos a respetar, ¿verdad?, la orden ejecutiva que tenemos, que gracias a Dios nosotros no vamos a estar de 12 a 5 de la mañana bebiendo, no tenemos ese problema con las bebidas alcohólicas, porque los creyentes no beben. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recójase tempranito en su casa. La calle está fuerte y hay que cuidarse, ¿verdad? Pues mire, eso es un ejemplo de cómo nosotros nos sometemos a las autoridades, y en todas las instituciones que vamos a ir nos van a pedir ¿qué? ¿Qué nos van a pedir? La evidencia. Usted está vacunado, enséñame la tarjeta. Ahora tenemos que andar con la licencia y con la tarjeta de vacuna para que sepan que estamos ¿qué? Vacunados. ¿Amén?
Gloria al nombre del Señor. Y eso hay que respetarlo. Usted no se ponga a pelear ni a discutir porque hay una ley escrita. ¿Me está entendiendo, hermano? Hay una orden ejecutiva escrita. Y estoy usando un ejemplo moderno para que usted entienda la palabra del Señor. Amén. Así que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Miren, hay jueces, ¿verdad? Se supone que los jueces no están para infundir miedo, sino para juzgar cuando se hace lo incorrecto. Que últimamente, pues las decisiones que han tomado los jueces no han sido los mejores, cierto es. Pero ellos están allí con una función y el problema de los jueces es que cuando se les lleva un caso, ¿qué hay que llevar, hermano? Evidencia. Si no hay evidencia, ¿qué va a pasar con el caso? Se va a caer. Hay una responsabilidad de un miembro del gobierno que es el fiscal y hay una responsabilidad del abogado para defender al acusado. Pero ese juez va a tomar su determinación de acuerdo a la prueba presentada en sala. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Por lo cual a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Quizás las leyes, y mira, dejaron libre a este bajo fianza que mató a fulano, pero esa es la ley, hermano. Hay un derecho a la fianza por el cual hubo una votación y el pueblo que hizo votó a favor del derecho a la fianza, porque todo el mundo es inocente hasta que ¿qué? Se le pruebe lo contrario. En otros países no es así. Miren los muchachos que están en México, por lo cual hay que orar. Llevan 3 meses encarcelados sin vista, sin juicio, sin nada, ¿verdad? Porque la ley allá no funciona como la ley acá en el sistema democrático. Acuérdense que los países de Latinoamérica son repúblicas. Nosotros tenemos un sistema democrático que nos permite defendernos de cualquier acusación. Usted busca a su abogado, ¿verdad? Y lleva la prueba que usted entienda, gloria al Señor, que es pertinente para salir bien de su caso. Ahora, si es culpable, ¿va a salir qué? Culpable. Así que los jueces están ahí para deliberar. Su trabajo no es nada fácil, pero para eso están allí, para eso estudiaron. Y ellos se dejan llevar por las leyes, que usted y yo no las conocemos, pero ellos van al inciso qué sé yo qué, y se acuerdan de la ley de tal y del precedente tal, y establecen la ley. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, vamos al verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor, que lo estoy explicando, al que hace bien, sino al malo. Lo triste es que a veces juzgan al bueno peor que al malo, ¿verdad que sí? Amén, gloria al Señor. Todo depende también de la sentencia que tenga el delito en ley, ¿sabe? A veces decimos, ay, ¿por qué le echaron tan poquito? Porque la ley establece eso, el término de tiempo que va a ser tener una persona por un delito. Nosotros no establecemos eso, lo dice la ley, ¿me entiende? Hay delitos que no prescriben. Hay delitos que obviamente son para cadena perpetua y todos los atenuantes y todas las cosas esas que aparecen en los juicios, ¿verdad? Hay gente que ya debería estar en la cárcel y siguen en el juicio, pero como tienen dinero, usted sabe que el dinero mueve también la justicia, amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de los que violan la ley. 1 Timoteo 1:9 dice, y estoy en el expositor conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los, amén, gracias hermano, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, amén. Esto se está dando hoy en día, padre contra hijo, hijo contra padre. Usted lo está viendo, hermano, no lo digo yo, lo dicen las noticias. Hay un nivel de tolerancia tan escaso dentro de las familias, hay tan poca comunicación, hay tanto mal manejo de coraje, y le estoy usando términos psicológicos, que la gente ya no se puede sentar a dialogar. Está en un coraje, tengo un arma de fuego, la saqué y le disparé, no me importa si es el papá, si es el padrastro, si es el hijo, lo estamos viendo en estos días, hermano. Pero ¿quién profetizó eso? ¿Dónde está eso escrito? En la Biblia, hijos contra padre y padre contra hijo, que no debería ser, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, porque eso no fue lo que Dios estableció. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿qué? Se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No todos los padres son buenos, no todas las madres son buenas, pero eso no le da derecho a ningún hijo a matar a su padre. Sí, Señor, ¿verdad que sí?
Hay que dialogar, hay que aprender a dialogar y hay alternativas de ley para bregar con los casos de violencia, hermano. En este país hay más leyes que ¿qué? Gloria al Señor, que la enciclopedia Cumbre y todas ellas juntas, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa? La gente no va a la ley. Usted está siendo maltratado en su casa, vaya a la ley lo protege, está la ley de violencia doméstica o violencia de género, que le quieren llamar ahora, ¿verdad? Hay leyes para proteger a la mujer maltratada, al niño maltratado, al anciano maltratado, la ley 121, que pudiéramos mencionarlas aquí todas, pero el tiempo es escaso. Así que hay leyes que nos protegen, para eso están las leyes, y para eso acudimos a hacer las querellas correspondientes para recibir justicia. Amén, gloria al Señor. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dios pone reyes y quita reyes. El pueblo a veces escoge para bien o para mal. No se queje, porque si usted fue y eligió, pues no se queje de lo que tiene, ¿sabe? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que vivimos en un mundo que está sujeto a autoridades. Aquí hay leyes para todo. Aquí todo está supervisado, que si el Departamento de Salud, que si el Departamento de Justicia, que si el Departamento de Agricultura, que si el Departamento de Educación, que si el Departamento de esto, todo es departamento. A veces entre todos no hacen nada, pero están ahí, ¿verdad? Aleluya. Bueno, mire, ¿qué es el sometimiento, hermano? La Biblia nos habla de someternos. Es el principio básico del creyente. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid ¿qué? Al diablo, y de vosotros ¿qué? Huirá. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hay un sometimiento que es bueno. La palabra sometimiento a veces es mal interpretada. Cuando una mujer dice, yo estoy sometida, mi esposo me tiene sometida, pero lo dice en un tono de ¿qué? De que el hombre la está ¿qué? Hostigando todo el tiempo, ¿verdad? Y que está encima de ella. Pero hay un sometimiento que es normal, que es el necesario para que una relación funcione. Amén. Efesios 5. Estoy leyendo unas citas que he leído al propósito. El 21 dice, someteos unos a otros en el temor de ¿quién? De Dios. Primero nos sometemos a Dios, ¿verdad? Y después nos sometemos unos a los otros. Por eso dice que la mujer se someta a su marido y que los maridos, ¿verdad? Amen a sus mujeres. Maridos, amen. Amen. Ustedes aman a su mujer, ella va a hacer y a portarse bien con usted, ¿sabe? Aleluya. Más le vale, ¿verdad? Mire, oí un testimonio de una hermana. No me digo los que tienen marido y mujer. Los hijos también se someten, ¿sabe? A los padres. El testimonio de una hermana, a veces se someten, a veces no. Que ella se puso a orar, ¿verdad? En el espíritu, y ella empezó a orar. Y empezó a orar al Señor, la aleluya. Señor, mira los que están en Afganistán, mira la situación de Haití. El Espíritu Santo le empezó a hablar y le dijo, vete y pídele perdón a tu marido. Y ella, Señor, pero en Afganistán. Y el Señor, vete y pídele perdón a tu esposo. O sea, yo me estoy preocupando por los problemas de afuera, pero mi problema personal no se lo someto a Dios. Y entonces ella dice, mira hermano, yo trataba de orar, pero el Espíritu Santo y Dios no estaba recibiendo mi oración, porque yo le había hecho una pelea a mi esposo. Y ella lo está diciendo, es un testimonio, el video está por ahí, se lo puedo enviar después si lo encuentro. Yo le hice una pataleta al marido mío que lo ofendí y no le pedí perdón. Y el Espíritu Santo, aunque yo quería orar por el mundo entero, me estaba mandando a qué? A ir a pedirle perdón y a reconciliarme con mi marido para entonces después orar por Afganistán, por Haití, por todo el mundo. Amén. Así que si usted está enojado con el que duerme a su lado, usted se tiene que convertir, usted se tiene que arrepentir. Amén. No hubo muchos amén. Sí, porque su oración no va a llegar. Ese es el ejemplo que le estoy dando. Así que mire a ver lo que usted hace. Llévela a Guabate, llévela, yo no sé, a la Boca Barceloneta, compréle una capurrita, ¿verdad?
con las debidas precauciones. Pero resuelvan los problemas, hermano, porque eso no le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tu oración no va a pasar del techo si estás enojado con tu esposo o si estás enojada con tu esposa. Y la Biblia dice que oremos levantando manos santas sin ira ni contienda. Así que si levantaste el puño para tu esposa, tu oración no pasa del techo. Eso lo dice la palabra de Dios. Hay que someterse, pero sin abuso. ¿Saben? No es que abusen de ti. Es que haya amor, haya corrección, haya comprensión, amén, y se puedan entender el uno al otro. Vámonos de este tema que esto se pone fuerte. Bueno, el verso 4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Seguimos hablando de los gobernantes, amén. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Cuál era la sentencia en Roma para los que se portaban mal? La crucifixión, la muerte, la espada. El soldado no tenía reparo si el gobernante le decía, quita, vete y mátalo. Venía ¡fuáquiti! Y lo mataba. Eso era así en el tiempo antiguo, ¿saben? Gloria al Señor. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, usted no le tiene que temer a la policía, usted no le tiene que temer al juez, usted no le tiene que temer a los gobernantes. ¿Qué tiene que hacer? Tener sujeción y se evita problemas. Gloria al nombre del Señor. Hágalo no por miedo, sino por su conciencia, que usted sabe que si violenta la ley, usted va a ser procesado. Y acuérdense que el modelo que acabo de dar es de justicia humana. La justicia de Dios es otra cosa y eso es otro tema profundo, pero la justicia humana, obviamente, ¿qué va a hacer? Si usted hace algún delito, pues lo va a juzgar, o si hace alguna falta, lo va a juzgar. ¿Cuántos alaban a Dios? Verso 6, ¿qué nos dice? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Hay que pagar la planilla, hay que pagar las contribuciones, hay que pagar el IVU, que si la IVA, que si lo otro, que si todo lo que viene por ahí, todo se lo meten al bolsillo del consumidor. Bienvenidos a esta maravillosa realidad, ¿verdad? Pero hay que pagar. Usted no puede ir a una tienda y decir, yo voy a comprar eso, pero no me cobres el IVU. No, se lo van a cobrar porque ya eso viene que... Ya eso es automático, que le cobren a usted. El impuesto al consumo. Amén, gloria al Señor. Nunca pensábamos que eso iba a llegar acá. En Estados Unidos siempre se pagaba impuestos, ¿verdad que sí? Cuando usted compraba algo. Pues, pero como aquí quieren ser el Estado, pues usted va a tener que pagar hasta por la casa que ya tiene salda. Les voy a dar esa noticia. ¿Saben? Hasta por la casa que usted tiene salda, que aún usted no paga un centavo, va a tener que pagar. Y por el cajito que ya está saldo, va a tener que meter un seguro. Porque ahora pagamos el que nos pone la licencia, ¿verdad? El segurito ese que nos dan, un AFRE, que usted coja. No puedo dar anuncios por aquí, ¿verdad? Gloria al Señor, porque sale grabado. Pero hay unas realidades políticas que usted debe entender, que si cambia un sistema de gobierno, todas las imposiciones que hay allá vienen para acá. Y aumenta el costo de vida. Lo que no aumentan son los sueldos, aunque ya aumentó el salario mínimo, ¿verdad? Y ya pues eso va a traer otras situaciones. Usted sabe que hay un problema de empleo en Puerto Rico, de que la gente no quiere trabajar. No es que no haya empleo, porque ahora hay de más. Pero la gente, ¿qué pasa? No quiere porque han recibido muchos beneficios. Pero hay que echar el cuerpo a trabajar, hermano, porque el dinerito no te va a durar para siempre. Va a llegar un momento que tú vas a necesitar, los que están hábiles para trabajar, porque la mayoría de ustedes, gracias a Dios, están todos retirados y ya todos están recibiendo su pensión, ¿verdad? De seguro social y demás. Amén, qué bueno. Yo estoy loca por irme ya y coger las mías. Bueno. Ama a tu prójimo, segunda parte, como a ti mismo. Estoy demasiado joven para retirarme, pero realmente ya llevo 25 años en el gobierno y ya estamos cansados, pero ahí nos quedamos hasta que el Señor quiera. Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. En el tiempo bíblico del Imperio Romano, cuando usted no pagaba, ¿qué hacían? Se llevaban tu vaca, se llevaban el asno, se llevaban hasta tus hijos de esclavo. Si usted no pagaba las deudas, lamentablemente, a veces eran abusivos, pero
Esa era la ley. Entonces todo pasaba a manos de ¿quién? Del emperador. ¿Se acuerda la historia del aceite de la viuda? Ella fue al profeta y le dijo, mi marido se murió y me dejó embrollar. Y se lo voy a decir en puertorriqueño, me dejó embrollar hasta aquí. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer yo? No había seguro social, no hay pensiones, no hay cupones, no hay nada de eso. ¿Qué tú tienes en tu casa? Pues tengo aceite. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a trabajar. Y Dios obra de manera que el aceite de la viuda, ¿qué pasó? Se multiplicó, buscaron vasijas ella y los nenes, porque ella sabía que si ella no pagaba, le iban a quitar los hijos. Mire, pagó su deuda y le sobró. Y Eliseo le dijo, con lo que te quede, vive. Amén, gloria al nombre del Señor, porque el marido la dejó embrollar. Así que si usted tiene deudas, hágale conocimiento a su esposa, y esto es un consejo a sus hijos, de las deudas que usted tiene. ¿Por qué? Porque en el momento de la muerte empiezan a aparecer cosas que usted desconocía. Yo siempre le he dicho a los nenes míos, si a mí me pasa algo, ustedes van a aquella caja, hay un sobre rojo, ahí está la hipoteca, ahí está que se establece, ¿verdad?, que esta casa le pertenece al banco, gloria al Señor, y ahí está toda la escritura y todo eso está ahí, ¿verdad? Porque usted tiene que darle conocimiento a su familia, porque a la hora de la verdad va a buscar una escritura. ¿Cuánto han tenido ese problema, hermano? Porque antes no se daba diligencia en eso de las escrituras de las casas. Entonces, cuando usted va a hacer algún negocio o va a hacer alguna transacción, se da cuenta que usted no tiene escritura de esa casa. ¿Y qué problema conlleva eso? Pues que usted tiene que ir a un abogado, tiene que buscar declaratoria de herederos, si es gerencia y todo ese revolú, ¿verdad, hermano? Amén. Yo pasé por ese proceso, ¿verdad? Para la casa que yo tengo era la casa de mis suegros. Amén. Pero yo se la compramos a mi suegra. Hicimos todo el proceso. Amén. Gloria al Señor. Así que usted tiene que estar consciente de cuáles son sus deudas. Y si puede evitar meterse en más deudas, no se mete en deudas. ¿Por qué? Porque pues quizá una persona joven dice, pues está bien, me queda tiempo para pagar, pero una persona mayorcita tiene que pensar si se mete en un préstamo para 30 años. Tiene que pensarlo, hermano, de verdad. ¿Verdad que sí? Porque ahora mismo yo tengo 50, yo no me metería en otro préstamo a 30 años porque yo no sé si llego a los 80 y si no llego. Ahora mismo yo tengo una casa a 25 años. Ya he pagado 16, 18 años. Me queda menos ahora. Cuando yo cumpla el seguro social, mi casa queda salda. O sea que el seguro social es completito para mí. Porque ya habré saldado la casa, ¿verdad? Esos son los planes. Amén, hermano. Y usted tiene que tratar de planificar su futuro. Yo sé que a veces las circunstancias de la vida nos obligan a tomar decisiones. Que hay que comprar una casa de emergencia, hay que comprar un carro de emergencia, gloria al nombre del Señor. Pero hágalo sin que se quede corto de pagar las utilidades. ¿Qué son las utilidades? Ay, me estoy volviendo bien economista. Sueno al que sale en la radio. No voy a decir el nombre. ¿Cuáles son? Pero son consejos, hermano. ¿Usted lo está recibiendo? Bueno. ¿Cuáles son las utilidades que pagamos? ¿Cuáles son? El agua, aunque se la lleven todos los días, la tiene que pagar, ¿verdad que siempre? La luz, aunque se la lleven todos los días. ¿Qué otra utilidad tiene usted? La compra, el teléfono, los celulares, porque ahora no podemos vivir sin comunicación. Esas son las utilidades obligatorias, obligadas. Porque si tú no pagas el agua, te la cortan. Si no pagas la luz, Luma se la lleva, ¿verdad? Porque te la van a quitar. Pues hay que pagar las utilidades y usted no puede irse a gastar para las tiendas y dejar la luz y el agua al carete. Porque después se le va a amontonar y entonces, a veces nosotros los que trabajamos, ¿verdad? Y hacemos empate. Pues en esta quincena pago esto y después la otra, pues le meto 2 pagos, ¿verdad? Y hacemos esos revoluces cuando nos vemos apretados. Pero en la medida en que podamos presupuestarnos bien, y esto está chévere para los jovencitos que van subiendo, ¿verdad? Que a veces tú le das unos chavitos y se vuelven locos gastando, gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero sean sabios a la hora de gastar su dinero. En mi tiempo, mis tenis eran baratos. Los de hoy en día pasan de 50 para arriba, ¿saben? Y cuando su hijo va a la tienda, no le va a pedir el de 20 pesos. ¿Qué le va a pedir? El de marca, el bueno, ¿verdad? Que es mucho más costoso, amén. Pero hasta en eso hay que ser sabio, hermano. Sabio e inteligente. ¿Cuántos dicen amén? Gócese, que esto es para que usted se oriente. La siniestra y se lleva todo el que encuentra de frente.
Pero Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, no matarás. ¿Qué más dice ahí, hermano? ¿Qué más? No hurtarás, no robarás. Hurtar es robar. No dirás falso testimonio. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el carro de tu prójimo, ni el carro del vecino, ni el carro del otro, ¿verdad? Amén. No. Claro, uno ve los carros por ahí, ¿verdad? Qué lindo. Pero no podemos codiciarlo en nuestro corazón, porque si no tenemos para pagar ese carrito, pues no lo podemos, ¿verdad? No podemos tampoco tener ganancias deshonestas o hacerlo indebidamente para después quedarle embrollado, hermano. Sea sabio, gloria al Señor. Verso 10, verso 9, ya lo leímos, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted se ama, usted va a amar a quién? A los demás, ¿verdad que sí? Pero si usted no se ama, pues, porque usted no se haría un mal, ¿verdad que usted no se haría un mal? Que no. Si usted no se lo hace, no se lo haga al otro. ¿Verdad que usted no pone las manos en la candela? Pues tampoco ponga las manos del otro en la candela. Es un ejemplo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Amaos los unos a los otros. Así que en el verso 9, Pablo está mencionando los 5 mandamientos de la segunda tabla del decálogo o de los mandamientos, y se resalta la forma negativa: no. Cuando los nenes hacen algo malo, que usted hace, eso no se hace. En sílabas, ¡pam! Porque queremos establecer al niño que lo que hizo estuvo ¿qué? Incorrecto. No lo hagas. No toques, ¿verdad? Entra a la tienda, mira y no toques. ¿Cuánto le decían eso a sus niños? Yo se lo digo a los míos, ¿verdad? Se lo decía y ellos se portaban muy bien. Mis hijos se portaban excelente, hermano. Gracias a Dios. Así que cualquier otra sentencia se resume en que vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que Cristo amplió el mandamiento. No adulterarás, pero si la deseas en tu corazón, ya adulteraste. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Si no amas a tu hermano, ¿qué dice el apóstol Juan? Si no amas a tu hermano, no puedes amar a Dios. Si no puedes amar a tu hermano, al que ves todos los días, ¿cómo vas a amar a Dios? Si no puedes amar a tu esposo, el que ves todos los días, ¿cómo puedes amar a Dios? Si no puedes amar a tu esposa todos los días, ¿cómo puedes amar a Dios? Si no puedes amar a tus hijos todos los días, ¿cómo puedes amar a Dios? Si no puedes amar a tu familia, ¿cómo vas a amar a Dios? Si no amas al hermanito, ¿cómo vas a amar a Dios? Ese es el principio, hermano. Amén. En la iglesia del Señor no puede haber rencor, rencillas, no puede haber odio. Amén, gloria al Señor, porque todo eso Cristo lo quitó, ¿verdad que sí, hermano? Hay que amarnos los otros. Y es un mandamiento bien difícil, porque la Biblia nos dice que amemos hasta quiénes, a nuestros enemigos, hermano. Qué fuerte. Eso no está fácil. Tienes que amar hasta al que te hace daño. Y el apóstol Pablo habla de eso en 1 Corintios 13 y trae una relación interesante sobre cómo es el amor y termina declarando que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor, ¿cuál es? El amor. Amén. Acuérdense que Dios envió a su Hijo por amor. Amén, al mundo. Gloria al Señor. Vamos a los versos 11 al 12. Gloria a Jesús. El verso 10 no lo leí, ¿verdad? Dice el verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es que el amor vuelva al matrimonio. El cumplimiento de la ley es que el día que usted se casó hizo un juramento en la salud, en la enfermedad, para bien o para mal, para esto, para aquello, bla, 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 bla. La realidad después es otra, ¿verdad? Pero el amor te obliga a cumplir el pacto que hiciste delante de los hombres y delante de Dios. Amén. Porque ya sea que se haya casado por la iglesia, por el juez, ahora se pueden casar por los abogados. Ahora el matrimonio es mucho más fácil ¿verdad? De conseguir quien te case. Gloria al Señor, aunque el proceso es bastante tedioso, ¿verdad, Abigail? Busca el papel. Llena el papel, tira para atrás, llévaselo al médico, tira para atrás. Yo no sé cuántos días hay que hacer el registro demográfico para casarse. Pero si usted ama, lo va a hacer, ¿verdad que sí? Hay que hacerlo, hermano, para cumplir con la ley. El cumplimiento de la ley es el amor, y esa es la primera ley que Dios estableció, ¿verdad? Por tanto, dejar el hombre
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola ¿qué? Carne. Amén. Gloria al nombre del Señor. Principios de matrimonio. Gloria al Señor. Entonces, hay que amar y amarnos los unos a los otros, aleluya, para cumplir con el sometimiento a Dios. Gloria al Señor. Vamos entonces a los versos 11 al 12. Esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vestido las armas de la luz, ¿verdad? Estos versos tienen un sentido escatológico. El apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a la iglesia primitiva que estaba esperando la venida del Señor. Porque una de las cosas que hizo la iglesia primitiva fue, gloria al Señor, que cuando supieron que Cristo volvía, empezaron a vender sus propiedades. Usted se acuerda, ¿verdad? Y empezaron, gloria al Señor, a esperar, porque ellos pensaban que la venida del Señor era inminente. Obviamente estamos en el 2021. El Señor no ha llegado todavía porque espera que nosotros, ¿qué? ¿Qué espera el Señor? ¿Por qué el Señor no ha venido todavía? Dígame usted. ¿Por qué el Señor no ha venido todavía? Porque el Evangelio no se ha predicado en todo el mundo. Y porque quiere que las almas vengan ¿a qué? Al arrepentimiento. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿usted cree que el Señor viene? ¿Usted lo cree? ¿Se están cumpliendo las señales? Mire, ahora mismo estamos en una peste. La Biblia habla de pestes. ¿Y qué son las pestes? Enfermedades. No es que apestan las cosas, hermano. Peste es una enfermedad, es una epidemia. Tenemos el COVID-19, viene el Delta, American Airlines, póngale el nombre que usted quiera. Yo no sé cuántas variantes hay. Pues es una peste, hermano, porque usted no lo ve, usted no sabe dónde está, usted no sabe quién lo tiene, usted, ¿verdad? Es un enemigo silencioso, peligrosísimo, porque mata. Gloria al Señor, aleluya. Pero entonces estamos en el último tiempo y aquí la Biblia nos dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, hermano, despierte. Vamos a despertar, ¿verdad? Vamos a preparar nuestras vidas con Dios, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que el día que creímos. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Hay que arreglar nuestras vidas con Dios, amén. Hay que pedir perdón por nuestros pecados, hay que arrepentirnos y hay que levantarnos del sueño. Cristo le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no caigáis en ¿qué? ¿Y hay tentaciones? Claro que sí las hay. Todos los días, hermano, uno las tiene. Amén. Pero hay que vencerlas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando dice que la noche está avanzada, es que el tiempo se está acabando. El tiempo se está cortando. Mire, hermano, el tiempo va a las millas. Ya estamos en septiembre. Ya mañana es día 6. Esto va cogiendo. Los días se están haciendo más ¿qué? Más cortos. Pero la Biblia habla de eso, que si estos días no fueran ¿qué? Acortados, ninguna carne sería salva. Si Cristo no avanza a venir, a veces yo digo eso en la oficina y mis compañeras serían, que el Señor acabe de venir ya, porque si no viene, esto se va a pique. Ya no deja de estar diciendo esas cosas. No, hay que pedirle al Señor que venga. ¿Verdad que sí, hermano? Hay que decirle, ven Señor Jesús, porque si nos deja un tiempito más aquí, gloria al Señor, no sabemos qué va a pasar, gloria al nombre del Señor, pero usted manténgase firme en la fe, gloria al Señor. Manténgase firme en Cristo, aleluya. Manténgase sirviendo al Señor contra viento y marea. Mire, con todos los errores y todas las metidas de pata que usted dé, manténgase firme en el Señor. ¿Cuántos adoran a Jesús? Así que dice que desechemos, pues, las obras de ¿qué? De las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche representa el tiempo presente desde que Cristo se fue a su morada celestial, donde nos dejó para que hiciéramos aquello que Él nos encomendó. Él nos mandó ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio a toda ¿qué? Criatura. El que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Pero el que no creyere, problema de él, se va a condenar, ¿verdad? Como todo tiempo tiene término, estamos terminando el tiempo de la noche. Amén. El tiempo en que Dios
Termina el tiempo de los gentiles y de la iglesia para arrebatar a su pueblo y comenzar a funcionar con el pueblo de Israel. Eso es profético, hermano. Las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Hay guerra, rumores de guerra, hay peste, hay muerte. ¿Qué no hay, hermano? Violencia familiar, que es el problema que a mí más me preocupa en estos días. Tanta violencia en la familia, es una cosa tremenda, hermano. Hay que fomentar el amor. Terremotos. Recientemente Haití tuvo uno fuertísimo de 7 puntos, qué sé yo qué, ¿verdad? Por ahí. Amén. Una nación que ya había pasado esa tragedia y vuelven a repetir la historia, hermano. O sea, nosotros no estamos exentos porque esta tierra tiembla todos los días. Hay días que tiembla más y tiembla menos, ¿verdad? Pero nosotros ya sentimos el jamaquión y ya sabemos que tenemos que estar, ¿qué? Preparados, hermano. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué representa el día? La venida de Cristo. Vistámonos las armas de la luz. Vamos a desechar las obras carnales y vestirnos, como nos dijo Jesús en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué pasa? No andará en ¿qué? En tinieblas. Qué lindo. Sino que tendrá la luz de la vida. De noche usted se pone ropa apropiada, ¿verdad? Para la ocasión de dormir. Pero ¿sabe qué? Manténgase preparado. Porque casi siempre las cosas malas pasan de noche, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen al lado de su cama una linterna? ¿Cuántos tienen un pito? ¿Por qué? ¿Para qué es la linterna? Porque aquí Luma se lleva la luz todos los días. Estoy haciendo promoción. Aquí se va la luz todos los días. ¿Qué más? ¿Para qué es el pito? ¿Qué nos enseñaron en manejo de emergencia, hermano? Que si hay un terremoto y usted queda pillado y puede agarrar el pito va a decir que hay una persona ahí. Si le cae un escombro encima y usted no puede... Digo, y si tiene fuerza para pitar, porque esa es otra. Permita a Dios, ¿verdad? Pero yo andaba con él hasta en la cartera, creo que tengo uno por ahí, porque uno nunca sabe. Yo trabajo en un edificio de 3 pisos, hermano. Y estoy en el primero, y si pasa cualquier cosa y caen todos, pues ya usted sabe. Dicen que no salgas corriendo, hermano, pero el instinto que te hace salir a correr, se supone que uno se baje y se cubra, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Pero el instinto humano te obliga, te dice, corre por tu vida, ¿verdad, hermano? Pero mire, hay que estar preparado. Aquí se va mucho el agua, mire, la cisterna. Esos chavitos que ustedes les habían dado, mire, tenían que aprovechar, comprar la cisterna, comprar planta eléctrica, prepararse, porque los días son malos, hermano. No, como que no mejora la cosa, ¿verdad? Pensamos que cada gobierno nos va a mejorar las cosas y las cosas empeoran, ¿verdad que sí, hermano? Tanto dinero, y tú oyes de dinero, ¿y dónde está el dinero? Que a veces no se pone, ¿verdad?, en ejecución, no se usa para lo que se tiene que usar, hermano. Alábalo si puede. No es culpa de ustedes, es culpa del sistema que tenemos, un mal sistema, un sistema mal elaborado. Porque para hacer un trabajo, primero tienen que venir, mirar lo que pasa, cotizar, que sea aquello. Eso se tarda como 3, 4, 5 meses, puede tardar un año. Yo estoy anhelando, pero ya tengo esperanza de que estas carreteras las embreen. Y un compañero me dijo, ay, ya fuimos a medir, ¿dónde es que viven tus papás? Viven en tal caso, esa carretera está barata. Y yo espero que con eso, que vengan los chavitos para arreglarla. Amén, así que hermano, pronto, esperamos en el Señor que esas carreteras estén nítidas, porque bendito, los chocasolver y los cajos nuestros ya no aguantan más, ¿verdad que sí? Esas son cosas que nos ayudan a la sana convivencia, que a los gobernantes a veces se les olvida. Pero como yo digo, dale seguridad, educación, buenas carreteras y buenos servicios a la gente, y la gente te va a amar siempre. Tanto dicen amén. Gloria al Señor, aleluya. Pero a veces no se ve la necesidad del pueblo y se gasta el dinero en lo que no conviene. Amén. Así que hermano, vistámonos las ropas adecuadas de acuerdo al Evangelio de Cristo. Vaya a Efesios. Vístete con la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, aleluya. El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la coraza de la fe y todas esas cosas, hermano. Esa es la vestidura que tiene que tener el creyente y debe andar en luz como Cristo anduvo. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, el cristiano y la honradez sea honrado.
sea honesto, sea sincero, sea transparente. Amén. Gloria al Señor, y Dios lo va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Mire, en resumen, la sana convivencia nos lleva a practicar el amor hacia el prójimo, además de que es un mandato de Dios a través de Jesucristo. Por tanto, dice que no debamos nada a nadie. No se refiere solo a deudas materiales, sino a todo aquello que venimos obligados a mantener en integridad en nuestras relaciones interpersonales unos con otros. Amén. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Muchos padres tienen el mal concepto que mientras más le den a los hijos, más los hijos ¿qué? Los van a amar. Y le dan materialmente cosas y cosas y cosas. Pero no fomentan en los hijos ¿qué? ¿Qué no fomentan? ¿Qué no fomentan en los hijos? Independencia. Mijo, tú quieres un carro, vete a estudiar, vete a trabajar y cómpratelo tú, como me dijo mi papá a mí, ¿verdad? Es así, hermano. Mi primer carro, yo tuve que reunir los chavos para que papi me ayudara. Y cuando vine cogiendo, papi, ya tengo para pronto. Me dijo, pues está bien, ahora vamos y compramos el carro. Él me puso lo demás, ¿verdad? Tuvo misericordia de mí, pero yo tenía ya 1,000 pesos. Y yo dije, papi, yo quiero un carro. Y allá fuimos y compramos, ¿verdad? Un Toyota Tercel 95 del año. Que está cogiendo y que por allá por Fajardo lo tiene un ojalatero y lo tiene clean. Yo me arrepentí después de haber vendido ese cajito. Amén, gloria al Señor, porque son buenos. Amén, pero a veces uno toma malas decisiones. Pero mire, mis padres me obligaron, ¿verdad? O me enseñaron, me educaron que había que estudiar, que había que trabajar. Ellos fueron a la universidad, ambos padres, mis padres. Mi mamá se graduó de enfermería de la UPR de Humacao, mi papá fue a la Universidad de Puerto Rico y se graduó de historiador. Su meta era ser maestro de historia, pero Dios le cambió los planes. Amén. Así que fomentó eso en nosotros y nosotros hicimos lo mismo y hacemos y ahora mismo estamos haciendo lo mismo con nuestros hijos. Porque ya uno de los míos se fue, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que desarrollar en nuestros hijos porque no van a estar toda la vida al lado de nosotros. Amén. Eso no es principio bíblico. Principio bíblico es que tiene que dejar su casa para hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Con las debidas, obviamente, con las debidas instrucciones que da la palabra del Señor. Amén. Así que no le dé todo a sus hijos lo que pidan. Enséñelos a trabajar y a ganarse las cosas. Ah, sí, tú quieres eso. Saca buenas notas. Aunque no te saque tu ajá, pero mira, que haga el esfuerzo. Que tú, mira cómo Yanuel me está mirando. Que haga el esfuerzo, ¿verdad, Yanuel? Yanuel es tremendo estudiante, un estudiante excelente. Tuve excelencia académica el año pasado, ¿sabe? No se equivoque. Mis sobrinos son brillantes y mis hijos también. Así que Dios del Señor. Lo sacaron de los abuelos, por no decir de los papás. ¿Verdad? De sus abuelos lo sacaron, no de los padres, aleluya. Pero qué bueno es el Señor. Amén, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Por ahí están llamando a Amaro, creo que es, ¿verdad? Amaro para la ofrenda, niña, alguien más para la ofrenda. ¿Alguien más no ha ofrendado para la escuela bíblica? Levante la manita, amén. La hermana Amaro recoge a la dama por acá, la hermana niña a los caballeros, ¿verdad? Pues pase por allí que hay 2 varones, levanten la mano para recolectar la ofrenda. Así que hermano, sea honrado, ¿sabe? Habla la verdad, compra la verdad y no la ¿qué? No la verdad, amén. Vamos a cantar al Señor y nos vamos, Junior. Gloria al Señor, terminé, yo sin time. Amén, gloria al Señor. Póngase de pie para que el banco descanse. Amén, gloria al Señor. Ah, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenía un hijo en la mente y se me fue. Ok, pero vamos a cantar este. Gloria al Señor. Voy a cambiar el tono. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira
Jesús. Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús en el hogar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te presento al pueblo delante de ti, me presento yo misma delante de ti, Jehová. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta palabra que nos enseña que debemos someternos a las autoridades, someternos sobre todo a Dios, someternos a nuestra familia, someternos a todo en el nombre de Jesús. Ayúdanos a serte fiel y si hay algún problemita que haya que resolver entre nosotros, Señor, que tú nos ayudes a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Mira el culto que viene a continuación. Te pedimos que nos bendigas y que también, Señor, nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. 5 minutitos y la hermana Noelia tiene la coordinación del culto, el culto misionero en el día de hoy. Amén. Así que Dios les bendiga. Los especiales lo tiene Junior y Nora, creo, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Así que, gloria al Señor. Más adelante, la persona que coordina, pues, amén, le dará la parte a las personas. Dios les bendiga y gracias por su atención.